Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases bíblicas al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tener a todos de vuelta, y aquellos de ustedes en el estudio pueden ir a donde lo dejamos, Apocalipsis capítulo 16, y vamos a continuar en el versículo 13. Nuevamente, para aquellos que se unen a nosotros por televisión, nos gusta darles la bienvenida, son parte de nuestra clase, somos informales y nos gustaría anunciar nuevamente que el tercer libro está disponible. Pueden llamarnos o enviarnos una nota y estaremos encantados de enviárselos. También la cinta, la número 12, lista para mediados de la próxima semana, cerca del 1 de agosto, en algún lugar por ahí, un poco antes, pero de todos modos estará lista. Pronto después de la grabación de esta tarde, eso finalizará. Esa cinta de 12 horas, supongo. Me resulta difícil llevar la cuenta de todas, pero de todos modos, siempre nos alegra saber de ustedes. Tuve un bloqueo mental al principio del último programa. El caballero que llamó y criticó, su programa es demasiado corto. Solo es una vez a la semana, así que nos gusta ese tipo de crítica, pero de todos modos, si podemos ser de ayuda, no duden en llamarnos. Nuestro número 800 llega sin secretaria ni oficina, solo nos tendrás, mi esposa o a mí. Está bien, ahora si regresan al capítulo 16 de Apocalipsis y verso 13, recuerden que acabamos de culminar los últimos 6 horribles juicios que van a venir sobre la tierra. Y voy a detenerme antes de que lleguemos al número 7 por una razón, y lo verán después de que lleguemos a eso, pero por ahora, verso 13, después de que se derramó la sexta copa, y eso es el secado del río Éufrates, para que todos estos millones de orientales puedan entrar en el Medio Oriente desde el lejano Oriente, luego dice, vi 3 espíritus inmundos, como ranas, salir de la boca del dragón. Ahora recuerden, todo esto es simbolismo. Simplemente significa que Satanás, que ahora habita en el anticristo, va a hacer contacto, probablemente por teléfono o de alguna manera, con todos los líderes nacionales que aún están en su lugar alrededor del planeta, y va a pedir que sus ejércitos vengan al Medio Oriente y se deshagan del verdadero problema de la humanidad. Hitler lo llamó la solución final. En otras palabras, deshacerse del judío. Y así veo esta reunión final de las naciones en Armagedón como el intento de Satanás de aniquilar de una vez por todas al pueblo judío, pero por supuesto realmente terminará con Satanás en su guerra final contra Cristo. Pero aquí tenemos al anticristo ahora habitado por Satanás, quien, simbolizado por estas ranas que salen de su boca, son simplemente comunicaciones. Y ahora el versículo 14, porque son los espíritus de demonios que hacen milagros, los cuales salen hacia los reyes de la tierra y el mundo entero para reunirlos para la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso. Ahora recuerdas cuando Bush estaba reuniendo a las naciones en la tormenta del desierto. Los periódicos estaban llenos del hecho de que él levantaba el teléfono y llamaba al líder nacional de varias naciones y los llamaba por su nombre de pila y, gracias a las llamadas telefónicas, estaba convenciendo literalmente a estas personas de que todos debían poner sus canicas en una sola canasta y tener un esfuerzo concertado y unificado contra el viejo Saddam Hussein. Bueno, eso fue, como dije cuando estaba sucediendo, solo un pequeño adelanto, lo que tenemos aquí. Ahora el anticristo va a hacer algo muy similar. Probablemente levantará el teléfono y tendrá a sus emisarios, yendo a varias capitales del mundo. Oye, trae tus fuerzas armadas, deshagámonos del gran problema que nos atormenta, y ese es el judío. Y así estas criaturas demoníacas que hacen milagros convencerán a los reyes y líderes de las naciones del mundo para que
envíen sus ejércitos al Medio Oriente. Ahora, por supuesto, el Dios soberano está detrás de esto. Versículo 15. He aquí, vengo como un ladrón. Bienaventurado el que vigila y guarda sus vestiduras, que no ande desnudo y se vea. En otras palabras, el Señor nos está recordando que es tiempo de su aparición en su segunda venida. Pero antes de eso, ahora el versículo 16 los reunió. Ahora, este es el poder de un Dios soberano, trabajando mediante la mentalidad del anticristo que hace un llamado a las naciones. Ven al Medio Oriente, pero realmente es el Dios soberano, y los reúne en un lugar llamado en la lengua hebrea Armagedón, donde por supuesto proviene la palabra Megido. Y si vas a Israel, una de las atracciones turísticas ahora son las excavaciones arqueológicas de la antigua ciudad de Megido. Cuando te paras en la colina de Megido, entre todas las ruinas de esa antigua ciudad y los establos de caballos de Salomón y demás, miras hacia el noreste y hay, recuerda, en el monte Jan Helen, ese hermoso valle plano. Ahora, por supuesto, el Medio Oriente es pequeño y he dibujado un mapa improvisado y eso es todo lo que es, no está a escala. Pero aquí, a lo largo del extremo oriental del Mediterráneo, por supuesto, está la nación de Israel, Galilea, el río Jordán y su valle adyacente, el Mar Muerto, y luego, por supuesto, a solo 14 millas, en las montañas desde Po, el Mar Muerto, está Jerusalén, y hacia el sureste del antiguo Mar Muerto está el área antigua de Moab, y lo menciono porque aparecerá cuando volvamos a Isaías. Pero los lugares que he sombreado son en su mayoría áreas bajas, planas. El valle del Jordán es plano, estrecho. A lo largo del valle hay terreno nivelado a ambos lados del río. Luego, aquí entre el Monte Carmelo y la antigua ciudad de Megido, o lo que ahora se llama el Tel de Megido, está este hermoso valle de Megido, o también se le llama el valle de Esdralón. Y luego, a lo largo del Mediterráneo están las llanuras de Sharon, y también es plano, así que, aunque la nación de Israel es predominantemente montañosa, estas áreas de valle, entre las diversas cadenas montañosas. Ahora, la razón por la que señalo esto es que cuando Dios traiga los ejércitos del mundo a Israel, naturalmente, van a establecer sus campamentos en esos pisos de valle, y esta área del valle de Esdralón ha sido un campo de batalla. A lo largo de los milenios, cientos y cientos de batallas se han librado en este valle en particular, y por eso las Escrituras, por supuesto, lo aluden. Así que Él va a traer a las naciones del mundo al Medio Oriente. Y ahora sé que esto está casi más allá de la comprensión humana. No hay absolutamente nada de inteligencia militar relacionado con esto. Pero tienes que recordar que ahora estamos tratando con un Dios soberano y Él va a hacer que esos generales agrupen sus tropas en estos valles indescriptibles. Estarán allí como sardinas en una lata, no porque sea militarmente inteligente, recuerda, sino porque un Dios soberano está forzando la situación. Ahora los lleva al valle de Megido. Regresa conmigo ahora al capítulo 14 de Apocalipsis. Y tenemos una tremenda imagen simbólica de todo esto. Y de nuevo iba a decir hermoso, no es hermoso, va a ser horrible, va a estar más allá de nuestra comprensión humana. Apocalipsis 14, versículo 14. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube estaba uno, semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza, y en su mano una hoz afilada. Ahora tengo que sentir que esto es una alusión a Cristo. Él es quien está a punto de cosechar esta cosecha. Ahora ven en el siguiente versículo, y otro ángel salió del templo gritando con gran voz al que estaba sentado en la nube: «Echa tu hoz». Ahora, aquellos de ustedes que tengan algún conocimiento agrario, ¿a qué se refiere siempre la hoz? A la cosecha.
Solían usar la hoz, por supuesto, para cosechar el grano. Y así, la hoz aquí es una palabra simbólica para la cosecha. Así que dice, echa tu hoz y cosecha. Porque ha llegado el tiempo de que coseches. Ahora recuerda, la comunicación es entre el ángel y Cristo. Y el ángel le está diciendo a Cristo, echa tu hoz, cosecha. Y así lo hace. Versículo 16, el que estaba sentado en la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cosechada. Ahora recuerda lo que acabamos de ver en el capítulo 16. ¿Cómo se hace el llamado a todas las naciones del mundo para que traigan sus ejércitos y sus fuerzas aéreas al Medio Oriente? Está bien, esa es la cosecha que el Dios soberano está llevando a cabo. Ahora el versículo 18. Otro ángel salió del altar que tenía poder sobre el fuego y clamó con gran voz y gran autoridad al que tenía la hoz afilada, diciendo, echa en tu hoz afilada y recoge los racimos de la vid de la tierra. Para ella, ¿cuál es la siguiente palabra? Las uvas están completamente maduras. Ahora, la palabra completamente en griego significa sobremaduradas. En otras palabras, ha pasado el tiempo de cosecha. Ahora, el simbolismo otra vez. Las uvas fueron recogidas. ¿Y qué hicieron con ellas? Las pusieron en el lagar, donde podían ser aplastadas y se extraía el jugo, y luego, por supuesto, podrían ser fermentadas o lo que hicieran para su vino. Así que aquí tenemos la imagen simbólica ahora de poner las uvas en el lagar. De hecho, si vas al Medio Oriente, puedes ver lugares donde solían hacer exactamente esto, donde tenían estas grandes piedras talladas, pero no tenían prensas hidráulicas en esos días, así que, ¿cómo crees que exprimían el jugo de las uvas? Bueno, caminaban sobre ellas, ponían a 2 o 3 personas en un lagar y caminaban y caminaban y caminaban en ese lagar hasta que todo el jugo había salido, ¿ves? Y lo recogían. Ahora, esa es la ilusión aquí, que esto es exactamente lo que Dios está haciendo con los pueblos del mundo. Ahora, regresa a Isaías 63 y obtendrás la hermosa analogía. Y de nuevo hago esto para que puedas ver que toda la escritura encaja. Ahora en el capítulo 63 de Isaías, y comenzaremos con el versículo 1. Isaías 63, versículo 1. ¿Quién es este? Escribe el profeta que viene de Edom. Ahora, dije Moab, debería haber mencionado que Edom también está allí, al sureste del Mar Muerto. ¿Quién es este que viene de Edom con vestiduras teñidas de Bosra? Este que es glorioso en su atuendo, viajando en la grandeza de su fuerza. Yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. ¿A quién crees que nos referimos? Bueno, es Cristo ahora. Esta es una imagen de su regreso y de traer juicio sobre estos ejércitos reunidos. Ahora, versículo 2. ¿Por qué estás rojo en tu atuendo y tus vestiduras como el que pisa? ¿Dónde? En el lagar. ¿Ves eso? Ahora no pierdas esa analogía. La cosecha de uvas se ponía en el lagar y era pisoteada por individuos. Naturalmente, el jugo de uva saldría disparado y se derramaría sobre ellos. Muy bien, ahora el profeta ve a Cristo también, cubierto con este atuendo rojo, y dice en pocas palabras, ¿por qué estás así? Ahora mira la respuesta en el siguiente versículo, versículo 3, y nuevamente Cristo dice, he pisoteado el lagar solo. Ahora siempre tenemos que detenernos y reflexionar. Recuerda que en el capítulo 5 de Apocalipsis, Dios el Padre tenía un rollo. ¿Recuerdas? Y nadie era digno de abrir ese rollo excepto uno, y ese era el Hijo de Dios. Y Él vino y tomó el rollo. ¿Recuerdas todo eso? Bien, ahora aquí llega a su cumplimiento. ¿Ves? Yo solo, nadie más era digno, y nadie más es digno de llevar a cabo este juicio particular. He pisoteado el lagar solo,
y de la gente no había ninguno conmigo, porque los pisotearé en mi ira. ¿Ves todo esto ahora? Y los aplastaré en mi furia, su sangre. Mira, no está hablando de la suya aquí, es su sangre, de sus víctimas. Su sangre será esparcida sobre mis vestiduras y mancharé toda mi ropa, así como él más o menos aplasta sus víctimas en el lagar. Verso 4, porque el día de la venganza está en mi corazón. Oh, este no es un Dios de gracia ahora, este es un Dios de ira. Y ha llegado el año de mis redimidos. Ahora mantengamos todo eso junto y volvamos de nuevo a Apocalipsis. Ahora vayamos al capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19. Inicio del versículo 11. Apocalipsis 19, versículo 11. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él se llamaba, y ahora observa, están en mayúsculas, fiel y verdadero, es el Cristo, con justicia juzga y hace que guerra, porque después de todo, ¿qué tipo de personas tiene en el lagar? Militares, son los ejércitos del mundo que han venido al Medio Oriente, supuestamente, para aniquilar a la nación de Israel. No olvides esos 200 millones que vienen del este. Va a haber millones concentrados en esa pequeña área geográfica, no solo de Israel, sino que como va a comenzar aquí en Edom, que también está al este del Mar Muerto. Y evidentemente mientras derrama su ira sobre estos ejércitos congregados, va a venir del sureste de Jerusalén con esa destrucción y luego terminar, y creo que incluirá cada valle de la nación de Israel, donde estas tropas están apretadas, como dije hace un momento, como sardinas en una lata, contrario a toda buena estrategia militar, pero es el Dios soberano quien ha cosechado la tierra, los ha colocado en lo que las Escrituras llaman su lagar, está bien, pero es con justicia. Y ahora el versículo 12, sus ojos eran, como no dice que eran llamas, pero eran como llamas de fuego, y en su cabeza había muchas coronas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Y aquí está ahora este completo, acuerdo con Isaías, y estaba vestido con una vestidura empapada en sangre. Ahora no se refiere a su aquí, se refiere a sus víctimas, y tiene una vestidura empapada en sangre, y su nombre es llamado la Palabra de Dios. Y ahora el versículo 14, y los ejércitos que estaban en el cielo, ahora esos serán los santos. Esta es su segunda venida. Y así los santos que han estado con él ahora durante 7 años, como conocemos el tiempo, han sido arrebatados antes de tiempo. Ahora están regresando con él en su segunda venida. Los ejércitos del cielo los seguían montados en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Hicimos referencia a eso hace unas semanas. También lo encuentras en el capítulo 19, versículo 8, donde el lino fino es la justicia de los santos. Ahora bien, versículo 15, de su boca sale una espada aguda. Supongo que tengo que detenerme un momento. ¿Cuál es la espada afilada? La palabra de Dios. Recuerda que Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es más afilada que cualquier espada de 2 filos. Bien, aquí está de nuevo la conexión. Y así, de su boca sale la palabra de Dios, una espada con la que debería herir a las naciones. Ahora, por supuesto, la analogía es que Él está caminando sobre ellos, pero no lo hará naturalmente. Simplemente una alegoría, supongo, o un simbolismo nuevamente. Pero, ¿cómo los destruirá? Con la palabra hablada. Solo con la palabra hablada. ¿Está bien?
que debería herir a las naciones y él las gobernará después de haber terminado su destrucción. La maldición es levantada y el reino llega. Entonces, ¿qué va a hacer? Él las gobernará, ¿ves? Y él gobernará las naciones con una vara de hierro. Ahora, eso no significa un gobierno cruel, va a ser uno benévolo, pero la vara de hierro representa su qué. Gobierno absoluto. No habrá cosas raras en su gobierno. Y reinado, pero va a ser absolutamente justo, va a ser equitativo, va a ser benévolo. Bueno, las bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? Son la constitución de su gobierno. Mira, ahí es cuando las bienaventuranzas entrarán en su plena definición. Bienaventurados los mansos y bienaventurados los pobres. Mira, eso no encaja en la era de la iglesia. Hombre, hablas con una persona pobre hoy y no creo que nunca se sienta bendecido, ¿verdad? El Señor puede proveer y ayudarles a salir adelante, pero no son felices como tal. Pero en el reino no habrá infelicidad. Así que las bienaventuranzas, recuerda, siempre están afiliadas al reinado del reino. Está bien. Y luego aquí viene la última mitad, versículo 15, esa misma analogía nuevamente con el capítulo 14 en Isaías 63. ¿Y qué es? Y pisa el lagar de la ferocidad y la ira del Dios Todopoderoso. Ahora, ¿cuál es su lagar? Los valles de Israel, donde se agruparán millones de tropas y Él los va a destruir de un solo golpe. Difícil para nosotros de entender. Pero ahora sigamos leyendo. Versículo 16, y tiene en su vestidura y en su muslo un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Está bien, ahora si recuerdas, me detuve a propósito justo antes de llegar al juicio del séptimo tazón. Bien, tengo justo el tiempo suficiente para terminar esto. El último juicio del tazón, que por supuesto está en el capítulo 16. Me detuve después del sexto juicio a propósito porque quería dejar el séptimo. ¿Me entiendes? Apocalipsis 16. Ahora comenzaremos con el versículo 17. Y el séptimo ángel, ahora recuerda que cubrimos 6 de ellos y te estábamos acercando al final de la tribulación. Pero me detuve en este séptimo y aquí viene, él derramó su tazón en el aire y hubo una gran voz del templo del cielo desde el trono que decía, ¿qué está hecho? Este es el final. Y hubo voces y truenos y relámpagos y hubo un gran terremoto, como no había habido desde que los hombres estaban sobre la tierra, un terremoto tan poderoso y tan grande. Y de nuevo, no siento que este sea uno aislado. Creo que todo el planeta va a estar bajo estas convulsiones, aunque su epítome, todo esto va a estar en Jerusalén y el área de Israel. Pero la ciudad, versículo 19, Jerusalén, fue dividida en 3 partes. Las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia fue recordada ante Dios para darle la copa del vino de la ferocidad de su ira. Muy bien, ahora tengo que detenerme de nuevo. La Babilonia en Apocalipsis no es ciudad antigua, porque el Antiguo Testamento dice que nunca será reconstruida. Siempre será una morada de nada más que animales salvajes y aves de rapiña. Pero la Babilonia de Apocalipsis es todo el sistema mundial, como lo vemos unirse hoy el concepto de un solo mundo, donde Tokio, Berlín, Londres, Roma, Nueva York y todos son como un pequeño grupo muy unido. Y así me gusta cuando imagino estos eventos del fin de los tiempos, que cuando Babilonia caiga no será solo una ciudad. Todas las ciudades del mundo caerán en una hora en la nada por la palabra hablada de Dios. Ahora recuerda eso. La Babilonia aquí es todo el mundo.
Desearía tener un poco más de tiempo. Acabo de leer un artículo interesante en nuestro periódico diario que una estudiante de secundaria acaba de ganar un gran concurso de ensayos. ¿Y cuál crees que era el título de su ensayo? El Gran Nuevo, un mundo. Mira, eso es lo que a la gente le encanta escuchar esta noche. Les encanta escuchar sobre el gran un mundo que se avecina. Y lo es, se reduce, pero verás, va a evaporarse. Bien, tenemos que avanzar rápidamente. Cada isla desapareció, montañas desaparecieron y cayó sobre los hombres un gran granizo del cielo, cada piedra de granizo con el peso de un talento. Ahora la mayoría de sus Biblias les dicen ¿qué es eso? Saben, 100 libras. Ahora hablamos de granizo del tamaño de pelotas de golf y de softball, pero estos son trozos de hielo de 100 libras. Y blasfemaron a Dios porque la plaga era tan extremadamente grande. Ahora voltea rápidamente conmigo a Apocalipsis 14, donde terminamos esa analogía del lagar. Puedes mantener todo esto junto. Así como los viñadores ponen todas sus uvas en los lagares y tienen a alguien que las pise, así Dios ha reunido a todos los ejércitos del mundo en el Medio Oriente. ¿Cómo los va a pisotear? Con esta plaga final de los granizos. Ahora, imagina a todos estos millones de tropas aquí afuera en nada más que quizás tiendas para protegerlos de los elementos. ¿Qué van a hacer eso con un granizo de 100 libras? Nada. Y así serán literalmente aplastados, incluso como las uvas en el lagar. Ahora el versículo 20. Ha sido un versículo difícil de aceptar para conocidos, pero voy a hacerlo muy fácil de aceptar. Y el lagar fue pisoteado fuera de la ciudad. De hecho, estos valles están todos al norte de Jerusalén. Y salió sangre del lagar. En otras palabras, de estos valles, incluso hasta las bridas de los caballos. Dependiendo del tamaño de tu caballo, un río de agua y sangre de 3 a 4 pies de profundidad. ¿Y hasta dónde va a llegar? Por la distancia de 1600 estadios. Todo lo que tienes que hacer es multiplicar. Creo que hay 500 y tantos pies en un estadio. Esos son 180 millas. Esa es la distancia desde aquí hasta el Mar Rojo. A medida que ese granizo derretido, que ha aplastado a millones de hombres, comienza a derretirse en ese calor del Medio Oriente, ahora ves cuán rápido vas a tener un río de sangre fluyendo tan profundo como la brida del caballo. Eso no es difícil de creer. De hecho, siempre he recordado a mis clases que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando invadimos una de las islas en el Mississippi, la sangre de nuestros marines llegó hasta 5 millas en el Pacífico, roja como la sangre. Gracias por ver A través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, T4552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrese de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.